bienvenido, bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Indudablemente somos bendecidos al tener la libertad de estudiar la hermosa palabra de Dios, ¿no es cierto? Así es. Y somos, sí, también bendecidos con la compañía de nuestros hermanos. Claro. Que alrededor del mundo miran, en Norteamérica y en los diferentes continentes. Les saludamos en Cristo y gracias por compartir este estudio. Necesitamos que esto crezca. Seguro que sí. Pidamos la bendición de Dios. Padre que moras en los cielos, es un gusto nuevamente encontrarnos con nuestros amigos y contigo, oh Padre Celestial, para que nos guíes cada paso de este estudio. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, enviamos salutaciones a Mario López de Ridgefield, New Jersey. Dice que le encanta estudiar la escuela sabática con la voz de la esperanza. Siempre nos escucha y lo comparte con su familia y amigos. Bendiciones de lo alto, hermano Mario. Y saludamos también a Trini Méndez de Tecomán, Colima, México. Amén. Se goza escuchando la lección de escuela sabática con la voz de la esperanza. Dios le bendiga, hermana Trini. Amén, amén. Bien, comencemos entonces con la lección número 2 para el 11 de julio 2026. Se titula El mensaje de la cruz. Ahora, Omar, ¿por qué Pablo decidió predicar sobre Jesús crucificado? O sea, buena pregunta es. La cruz significaba una muerte cruel, severa, vergonzosa para quienes vivían en el mundo greco-romano del primer siglo después de Cristo. Era como que Pablo estaba usando fuego para apagar otro fuego. Y la lección para maestros se explica, que si enfrentamos un imponente incendio forestal, nunca pensaríamos en añadir más fuego a una situación ya peligrosa. Pero los bomberos hacen precisamente eso. ¿Cierto? Un incendio necesita oxígeno, combustible, vegetación seca para seguir ardiendo. Si se corta ese suministro, se puede controlar el fuego principal. Los bomberos utilizan esta técnica conocida como contrafuego para detener un incendio. Interesante. Claro que sí. Bueno, entonces, similarmente, ¿no es cierto? Pablo exaltó el sacrificio de Cristo en la cruz para contrariar, como un contrafuego, el sentir de su época. Él enseñó que Jesús era el poder de Dios para los que lo aceptaban. Y bien, el texto de esta semana está en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz fue la técnica de contrafuego de Pablo. Saben, hermanos, decir que la salvación radicaba por la fe en Jesús crucificado, era un mensaje que parecía el colmo, de la insensatez para los griegos, que eran amantes de la filosofía, y para los judíos, inclinados al ritualismo. Pablo describió la salvación como un acto de creer en el genuino evangelio. Eso es poder de Dios, demostrado en la transformación del carácter de quien acepta las estipulaciones de la gracia. Claramente, el evangelio de la cruz es mucho más que una presentación doctrinal o un relato de lo que Jesús hizo por la humanidad. El evangelio de la cruz es la aplicación del grandioso poder de Dios a la vida del pecador arrepentido y creyente, que lo convierte en una nueva criatura.
Entonces, para Pablo, la cruz es el instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Es el símbolo supremo de la humildad de Jesús y es el lugar donde fue saldada nuestra inmensa deuda, como lo afirma Colosenses 2:14. Ahora, hermanos, patentemente la cruz fue la técnica de contrafuego de Pablo a los problemas en Corinto. No nos hace falta avanzar demasiado en su primera carta a los Corintios para darnos cuenta de que a Pablo le preocupaba profundamente una cuestión fundamental: las divisiones en la iglesia. Muy cierto, Pablo estaba tan desconcertado que dio los saludos iniciales con acción de gracias y el primer tema que abordó fue la división entre los hermanos. Esta semana abordaremos el poderoso mensaje de la cruz como respuesta a ese problema y a otras cuestiones presentes en Corinto. Estudiaremos la cruz como la solución sorprendente y abarcadora de Dios al dilema del pecado. También cubriremos el tema de la verdadera sabiduría, un elemento importante de la filosofía griega y un argumento central en distintas escuelas filosóficas. El uso que Pablo hizo del término sabiduría contrasta notablemente con su uso en la filosofía griega y se relaciona más fácilmente con la comprensión de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Además, escudriñaremos el significado de la cruz. ¿Es locura o es el camino para volver a Dios? Para quienes oyen hablar de la cruz y no aceptan a Jesús, esta se convierte en un obstáculo, en una locura. Jesús fue crucificado para ofrecernos perdón, regalándonos gracia transformadora y también mostrándonos el camino de regreso al Dios que lo dio todo para salvarnos. Para iniciar, explicamos esto en forma sencilla. El problema es: todos estamos quebrantados por el pecado y separados de Dios. ¿Saben así? La solución, por otra parte, es que Dios es santo y el pecado requiere un castigo, pero como Dios es amor, Él mismo pagó ese castigo. Gloria a Dios. Y el resultado es: la cruz nos permite acercarnos a Dios tal como somos. Él nos ofrece perdón y la promesa de vida eterna. Y nuestra respuesta es algo personal, Amén, de arrepentimiento y fe, aceptando el don gratuito de la gracia divina. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, si bien la mayoría concuerda en que nuestro mundo está quebrantado, es posible que no coincidan en cómo solucionar el problema. La única solución, hermanos, se encuentra en la ejecución de un inocente, Jesús, el Hijo de Dios. Hermano, hermana, debemos proclamar el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz, porque ese hecho establece la gravedad de nuestra condición humana, revela la maravilla de la gracia de Dios y nos ofrece esperanza. Analicemos el estudio del domingo 5 de julio titulado El Evangelio de la Cruz. La maravillosa verdad es que Jesús tomó voluntariamente tu lugar y el mío. Así fue. En el madero se sacrificó para pagar nuestra deuda del pecado. Pero, hermanos, la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, es el poder de Dios para salvación, para perdón y para transformación de la vida. Pablo reiteró ese mensaje cuando dijo Jesucristo y este crucificado, y fue el enfoque principal de su predicación.
Te invitamos a leer en tu tiempo personal de estudio Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 31, para compenetrarte en el tema de hoy. Pablo anhelaba enaltecer a Cristo y que los seres humanos fuesen tocados por el amor divino. Con ese fin, el apóstol destacó que su primordial propósito no era bautizar, sino persuadir a las personas a que se entregaran al Salvador. Claro, Pablo no estaba insinuando que no bautizaría a ningún converso, sino que su deseo era que se supiera que él no se preocupaba por gloriarse a sí mismo mediante un gran número de bautismos. Históricamente, los griegos estimaban mucho los métodos gráciles y pulidos que utilizaban en sus debates, en la refinada elocuencia de sus oradores. Ahora, sí, sin embargo, debemos notar, Pablo no procuró imitar el estilo complicado y filosófico de la retórica griega, porque el éxito del Evangelio no depende de esas cosas, de su elocuencia. Su enseñanza y forma de hablar no incluían las metodologías que producían la alabanza de los griegos refinados. En sí, los griegos no consideraban que hubiese sabiduría alguna en las enseñanzas de Pablo. Ellos estaban acostumbrados a que le laven el coco. Claro. Debemos entender que el concepto helenístico, de sabiduría en el periodo del Nuevo Testamento hacía hincapié en la inteligencia y el conocimiento teórico por encima de cualquier habilidad práctica. Un filósofo era un amante de la sabiduría, alguien que comprendía y difundía el conocimiento sobre el mundo natural y la experiencia humana también. Siendo así, solían ordenar una supuesta verdad en un sistema general de explicación fútil. Claro. Saben, hermanos, durante esa época existieron numerosas escuelas filosóficas que los griegos tenían, y todas se enfocaban en la observación, la razón, la lógica y los argumentos intelectuales. Cabe destacar 6 importantes escuelas filosóficas greco-romanas: la de Pitágoras, la de Platón, la escuela peripatética de Aristóteles, la de Epicuro, la de los cínicos y la escuela de los estoicos, que se convirtió en la filosofía más influyente de la época. Bueno, suena como que había exceso de sapiencia, pero a pesar de que se jactaban de su sabiduría y de sus conquistas, no habían conocido al verdadero Dios. Los griegos se enfatizaban en cuanto a su filosofía, pero toda su investigación en busca de cosas nuevas y extrañas no los había conducido al conocimiento del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Bueno, por otro lado, los judíos también se jactaban de su sabiduría superior, pero eran tristemente ignorantes del conocimiento esencial de la salvación. No entendían que la locura de la predicación es el anuncio del evangelio de salvación mediante la fe en Cristo. Y sabes, el mensaje del Salvador crucificado era una ofensa para la nación de los israelitas de aquel tiempo, según la carne, porque se aferraban a la expectativa de un Mesías que gobernaría como un rey terrenal, un Mesías que haría que los israelitas predominaran en el mundo. Saben, sí, el evangelio de la cruz era de por sí diametralmente opuesto a ese concepto del Mesías, y por lo tanto los judíos
lo rechazaron. No Así entendían, fue. no querían entender. No querían entender. En Gálatas 5:11 se usa la palabra original skandalon, que se traduce como ofensa. La actitud de los judíos hacia la idea de que alguien que había sido crucificado pudiera ser el Mesías era una ofensa. Y fue ilustrada la idea por Justino Mártir en su obra apologética El diálogo con Trifón, donde Trifón afirmó: este así llamado Cristo de vosotros fue vil e ignominioso hasta el punto de que la última maldición contenida en la ley de Dios cayó sobre él, pues fue crucificado. Tremendo. Y en cuanto a los paganos, que confiaban en la filosofía, la lógica, la ciencia y los descubrimientos intelectuales, la idea de que pudiera salvarlos uno que había muerto en la forma más humillante de castigo, usada por los romanos, la crucifixión, era una completa necedad. La dificultad que experimentaba la mente filosófica para aceptar a un crucificado como el Hijo de Dios se refleja en lo que también escribió Justino Mártir. Pues con qué razón debiéramos creer que un crucificado es el primogénito del Dios no engendrado y que Él mismo juzgará a toda la raza humana, a menos que hubiéramos encontrado testimonios acerca de Él, publicados antes de que viniera y naciera como hombre, y a menos que viéramos que las cosas así sucedieron. Bueno, de esta manera podemos captar un pequeño vistazo de lo que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en Corinto, ¿no es cierto? Claramente él anhelaba que la gloria del sacrificio de Cristo no fuera oscurecida por la filosofía humana, por la oratoria elegante o por tradiciones condescendientes. Definitivamente, el triunfo de la predicación de la cruz nunca depende del poder del razonamiento humano, hermanos, o del encanto de una argumentación primorosa. No, depende más bien del impacto de la sencilla verdad, de la gracia divina, apoyada por el poder del Espíritu Santo. Seguimos con la parte del lunes, 6 de julio. Se titula Necedad para los que perecen. Nos alegra tu compañía. Recuerda, no retengas este conocimiento. Si estás en las redes sociales, comparte este estudio con tus contactos. Amén. Invítalos a suscribirse al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. No sabes cuánto nos ayuda esto y lo necesitamos. Claro que sí. Bien, saludamos fraternalmente a Mari Pineda en Venezuela y a Eugenia Barceló en Misiones, Argentina. Dios les bendiga, Mari y Eugenia. Gracias por estudiar con nosotros. Al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, Pablo afirmó que el mensaje de la cruz es locura o necedad para los impíos. Leamos algunos versículos de 1 de Corintios 1, 20 al 27. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Wow,
Bueno, Tremendo. estos versículos marcan Tremendo. culminantemente Claro. la retórica del Nuevo Testamento. La tesis paulina a los corintios sugiere que el Evangelio es locura o necedad para algunos, pero para otros es el poder salvador de Dios. Y la paradoja es significativa, porque sugiere que la debilidad humana es una oportunidad para que Dios demuestre su poder. Se presentan varios contrastes. Sabios versus insensatos. Dios versus el mundo. Fuertes versus débiles. ¿Sabes, hermano? La cruz, instrumento de cruel tortura romana, fue utilizada por Dios para obrar salvación. Este argumento, subyacente en la predicación de Pablo y la iglesia cristiana primitiva, era contracultural y paradójico para muchos. En cambio, un cristiano, sin importar su nacionalidad o privilegios culturales, reconoce que a través de Jesús se obtiene salvación, porque el plan divino es sabio. Ahora, el lenguaje de Pablo es figurado. En realidad no hay insensatez ni debilidad en Dios, hermanos. Pero para el razonamiento degenerado de los impíos, el trato divino hacia la raza humana es considerado necio, insensato. Definitivamente la mente saturada de intuición mundanal frecuentemente se confunde con las claras y sencillas declaraciones de la palabra de Dios y de las verdades incuestionables del Evangelio. La sabiduría divina no se aprende necesariamente en establecimientos educativos del mundo. No. Por ejemplo, los judíos quedaron asombrados por la sabiduría de Jesús. Preguntaron en Juan 7:15, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No comprendían cómo alguien que no había asistido a las escuelas oficiales rabínicas fuera capaz de enseñar las verdades espirituales aún a esos doctores. Esta situación prevalece hoy. El valor que se atribuye a la enseñanza de una persona comúnmente se calcula por el tiempo de estudio que tiene. Sin embargo, hermanos, la verdadera sabiduría coloca la palabra de Dios como centro supremo de todo. Quien obtiene ese tipo de educación es humilde y entregado a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabías que la palabra griega para necedad en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, es moria? Es un vocablo que aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento. Todas en la primera carta de Pablo a los Corintios. ¡Qué interesante! Vemos que Pablo desarrolló una estrategia argumentativa y teológica muy precisa para contrarrestar, la mentalidad de la ciudad de Corinto. Ahora, la necedad mencionada por Pablo en 1 Corintios 1, 18 y también versículo 23 no se relaciona tanto con una carencia intelectual, más bien se refiere a un comportamiento, una falta de discernimiento, incluso podríamos decir una rebelión contra Dios. Esto explica por qué Pablo habló tanto sobre el tema de la necedad a lo largo de 1 Corintios. Consideremos la situación de Pablo. En Corinto, él percibió un orgullo exagerado, al que denominaban conocimiento, sabiduría y sofisticación cultural. En ese contexto, escucharon hablar de un judío galileo, Jesús de Nazaret, que había sido crucificado por, los romanos y que luego había resucitado de entre los muertos. ¿Saben? Sí,
ese Jesús sufrió no solo para pagar por los pecados de los corintios, sino por los pecados del mundo entero, inclusive el tuyo y el mío. Y cuestionaron, ¿acaso Pablo hablaba en serio? ¿A quién pretendía engañar? Bueno, es que lo que enseñaba Pablo no era una idea aceptada, no era un profundo concepto filosófico que pudiera ser desglosado y analizado con herramientas ideológicas. Más bien, la enseñanza de Pablo parecía una locura, un disparate, una necedad, algo que ningún corintio inteligente y culto podría tomar en serio. Ahora, el mensaje de Pablo sonaba muy necio para los paganos, pero para muchos judíos sonaba aún peor. Es cierto. ¿Qué judío aceptaría que el Mesías prometido fuese ejecutado por Roma? Notemos, no los culpemos. Para ellos era difícil. Se suponía que el Mesías destronaría a los romanos, no que sería crucificado por ellos. Entonces, desde el principio, Pablo enfrentó contrariedad en Corinto. Sin embargo, a pesar de todo, muchas almas aceptaron el evangelio, tanto judíos como gentiles. Amén. ¿Y qué mensaje extraemos, Omar, de todo esto? Cualquiera sea la oposición que enfrentemos, hermanos, Dios siempre tiene personas dispuestas a escuchar la verdad. Debemos permitir ser usados por Dios para llegar a esas personas. Podemos alcanzar almas sedientas, incluso en lugares perversos y quizá peores de lo que fue Corinto en su tiempo. Analicemos el estudio del martes 7 de julio titulado Poder para quienes están siendo salvados. Debemos mencionar que el mensaje de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, es demasiado claro como para que no lo entendamos. ¿Sabes, hermano? El significado de la cruz depende de cómo lo percibimos. Es necedad o locura para los que se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelamos ser salvos. El mensaje de la cruz es la fuerza activa de Dios en nuestra vida. Ciertamente este poder es la capacidad divina actuando continuamente en nosotros. ¿Para qué? Para moldearnos conforme a la imagen de Cristo. Leamos Colosenses 1:20 para entender lo que Jesús logró al morir en la cruz. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El sacrificio de Cristo no solo nos salva, sino que restaura la creación entera, cielo y tierra, a su orden original. Y Cristo es Rey y soberano de todo. Aunque solo 1/3 de los ángeles en el cielo se rebelaron contra el gobierno de Dios y fueron, expulsados, la hueste angelical restante no entendió plenamente la realidad del pecado ni sus horrendos resultados hasta que Cristo murió en la cruz. Ahí se dieron cuenta. Recién entonces comprendieron que los caminos de Dios son justos y que el plan de Satanás conduce a la muerte. Ahora, sí, la transgresión de Adán afectó todo. Mira alrededor del mundo. La degeneración del pecado se extendió desde el ser humano, la obra maestra y cumbre del Creador, hasta las plantas, los animales y aún los seres inanimados. Pero el acto redentor de Jesús da restauración perfecta. Qué hermoso.
De ese modo, todas las cosas, lo material, lo espiritual, lo celestial, lo terrenal, todo regresará a un estado de armonía. El tiempo y el despliegue de los propósitos de Dios mediante el sacrificio de Cristo desenmascaró a Satanás. Así es. Y a los que simpatizan con él. Es cierto. Cuando ellos sean aniquilados, comprobaremos la justicia divina. Hermano, hermana, el plan de la redención cumplirá su meta más amplia y profunda. ¿Cuál es esa meta? La vindicación del carácter de Dios ante todo el universo. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, el apóstol afirmó la obra salvífica de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Con esto en mente entendemos que el pecado fue imputado o adjudicado a Cristo para que la justicia pueda ser imputada o adjudicada al ser humano. Su sacrificio, estimados hermanos, fue vicario, sustituto, pues pagó el castigo de las culpas ajenas a él. Y eso lo podemos corroborar en Hebreos 9:28. Con este pensamiento, hermanos, cada vez que predicamos sobre el poder de este evangelio, debemos evitar usar palabras complicadas para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Considerándolo así, nos resulta más fácil comprender por qué el poder de Dios es contrario a la necedad. En verdad, Omar, la cruz revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. Wow. En sí, el texto griego de 1 Corintios 1:18 sugiere que los que perecen reciben las consecuencias de sus actos. Interesante. El versículo puede interpretarse de la siguiente manera, hermanos. El mensaje de la cruz es locura para los que se destruyen a sí mismos. Es cierto, tiene sentido. El verbo griego apolimi, traducido como perder o perecer, también puede significar destruir. Juan 10:10. Y el vocablo apolimi se traduce como destruir en 1 Corintios 1:19. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios destruirá a los que ya están autodestruyéndose. En contraste, la frase nosotros, los que somos salvos, de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, indica que la salvación proviene únicamente de Dios. Amén, amén. Hermoso, la profundo. meta de la misión terrenal de Cristo fue erradicar toda práctica pecaminosa, o sea, hacer posible el morir al yo y el vivir para justicia. Estimados hermanos, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestra salvación tiene una fuente externa, mientras la destrucción es autoinfligida por los que se rebelan contra Dios. La salvación solo puede ser otorgada. Es un don de gracia. Amén y amén. Es Dios quien nos salva, hermanos. Gloria. Entonces, reiteremos esto. La necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo, y de ese modo la persona necia atrae sobre sí misma la destrucción. Pero leamos Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es la muerte,
mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Uno de mis versículos favoritos. Definitivamente el pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han pedido, porque el alma que pecare, esa morirá, y eso lo vemos en Ezequiel 18:4. Los que protestan contra Dios rechazan el ofrecimiento divino del poder de la vida eterna y recibirán los resultados de su propia elección. Qué triste, pero en marcado contraste, lo que nosotros recibimos como creyentes es una dádiva de la gracia gratuita del poder divino. Efesios 2:8 reitera que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto es don de Dios. Amén. Hermano, hermana, todo lo que somos y tenemos como creyentes proviene de esa gracia. Es el poder que transforma nuestra vida. Y esto debe producir gratitud. La gracia es gratis, pero somos responsables de vivir bajo esa gracia. Seguimos con la sección del miércoles, 8 de julio. Se titula Un Mesías crucificado. Saludamos a nuestros hermanos Lázaro Sánchez de Veracruz, México, y Jesuita Menacho de Chimbote, Perú. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y tú, dinos, ¿ya has compartido este estudio? La voz de la esperanza lo necesita. Hazlo para que tus amigos y familiares también reciban la bendición de estudiar la Biblia. Amén, amén. Bueno, Omar, Pablo escribió en 1 Corintios 1:22 que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Ahora, la cruz, o sea, la idea de que Dios, el Mesías, fuese crucificado, no era la señal que los judíos esperaban. No. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. Claro, sí. La cruz iba en contra de las expectativas de todas esas personas. Muchas veces tú esperas algo y tus expectativas están en este lugar y viene lo contrario. Quizá podemos captar algo de ese sentir cuando leemos cómo reaccionaron los discípulos ante la idea de que Jesús fuera crucificado. Sabes, hermano, el concepto de la cruz era inadecuado y repulsivo, especialmente para los judíos. Como hemos mencionado anteriormente, los judíos esperaban que el Mesías viniera con su capa, de Superman, y conquistar a los romanos, pero eso no fue lo que sucedió. Al menos no en el sentido militar de conquistar. Ahora, para el mundo cristiano de hoy, resulta difícil comprender cuán descabellada parecía la idea de un Dios crucificado para la mentalidad del primer siglo, porque hoy día la cruz suele ser venerada por muchos. Yo personalmente recuerdo que al cursar el 7º y 8º grados, estábamos viviendo en una ciudad en el norte de Brasil donde no había escuela adventista. Y mis padres me tuvieron que mandar a un colegio católico. Ahora, Omar, allí en ese colegio, muy bueno el nivel de educación en realidad, pero claro, la forma de enseñar completamente distinta a las escuelas adventistas que yo estaba acostumbrada. En ese colegio conocí a Romilda y me hice muy amiga de ella. Era una jovencita fiel de la Iglesia Apostólica Romana y ella, ¿sabes? Ella veneraba su crucifijo. Lo llevaba en un pendiente y cada día me repetía que ese crucifijo representaba su fe y era su amuleto espiritual de protección. Así como Romilda, hay millones de cristianos que consideran la cruz como un símbolo de fe. ¿Cierto?
Pero noten algo, la cruz está vacía. Colgarla aquí con, estimados, mi Redentor vive. Pero en el primer siglo la cruz simbolizaba vergüenza, tortura, humillación. Claramente, cuando Pablo predicaba sobre la cruz, era un mensaje sumamente raro e impactante. Saben, hermanos, la imagen de un Mesías crucificado dejaba absolutamente claro a todo el universo hasta qué punto estuvo dispuesto a llegar Dios para completar el plan de redención. Bueno, si la idea de la cruz y de que Jesús muriera en ella es de por sí asombrosa, inclusive para nosotros, que somos pecadores, imagínate lo que debió significar para los seres no caídos, los que conocieron y adoraron a Jesús en el cielo. Elena G. de White, en la revista Review and Herald, para 1 de septiembre de 1891, escribió: ¿cómo podía el cielo guardar silencio? En la horrible oscuridad que rodeaba la cruz, en las rocas que se partían, en el bramido del trueno y el fulgor del relámpago, en la tierra que se sacudía al paso de los ejércitos celestiales, el cielo reaccionaba al ver a su comandante sufrir tal indignidad. Yo me imagino, los ángeles celestiales se horrorizaron. Te invitamos a leer en tu devoción personal del libro de Hechos, capítulo 13, versículo 16 al 47. Preguntemos entonces, ¿qué podemos aprender de estos textos en cuanto al significado de la cruz? Cuando consideramos el tipo de público, el contenido y el propósito, no es de sorprenderse que el discurso de Pablo en Antioquía, el de Pedro en Pentecostés y la defensa de Esteban sean, muy similares. Pablo había oído a Esteban y a Pedro, y sus visiones en Damasco y en Jerusalén confirmaron las verdades que ellos habían pronunciado. ¿Saben así? Por eso Pablo predicó confiadamente el mensaje de la cruz. Claro que sí. Y comenzó resumiendo los principales hechos de la historia de Israel, un tema que los judíos nunca se cansaban de escuchar. Seguro, evidentemente, en todo su discurso, Pablo procuró no herir la sensibilidad religiosa de los judíos. Siempre que podía hacerlo, Pablo se colocaba en el lugar de sus oyentes. Y al proclamar el Evangelio, no empleó palabras elocuentes tampoco. Más bien, se centró en Jesucristo y este crucificado. Su discurso no incluyó palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que demostró más bien ser guiado por el Espíritu Santo, por el poder divino. Sin embargo, con seguridad, Pablo les explicó a los judíos que Jesús había cumplido todas las profecías que anticipaban el cruel tratamiento que sufriría y las demás circunstancias que rodearían su muerte. El mensaje de Pablo fue diseñado para producir regocijo y esperanza. Sí lo fue. Esta fue la nota tónica de la predicación de Pablo y también había sido la de Pedro, de Juan el Bautista también y de Jesús. Pero en las palabras de Pablo se notó un dejo de ironía. Los judíos se creían dignos de las más grandes bendiciones de Dios y los apóstoles les habían presentado la mayor bendición de todas, vida eterna por medio de Cristo Jesús. Wow. Pero en su exclusivismo y celoso orgullo, rechazaron el mensaje y demostraron ser indignos. Claro, los judíos y los griegos también
nunca esperaban un mensaje ignominioso de un Mesías crucificado, como ya lo hemos explicado. Esto nos enseña, hermanos, que Dios no siempre actúa como esperamos, según nuestra lógica, nuestra costumbre, nuestro tiempo, nuestros caprichos. Dios actúa conforme a lo que necesitamos. Él supera nuestras expectativas y actúa pacientemente para guiarnos hacia su propósito. Bien, escudriñemos el estudio del jueves 9 de julio, titulado Cristo, poder y sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, también el versículo 20, 30 y 31, Pablo reiteró la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. También observamos que Pablo no negó la sabiduría en sí, sino que más bien rechazó el tipo de sabiduría humana que intenta competir con Dios. Saben, hermanos, lo cierto es que la sabiduría humana es incapaz de liberarnos del pecado. Imposible. Solo Cristo, o sea, solo la sabiduría de Dios, puede realizar esa obra. La lección muestra una tabulación de comparación entre 1 Corintios 1, 18 y 24. Ambos versículos muestran que Cristo es el poder de Dios, en el sentido de que Él tiene el poder para salvarnos. Incluso en 1 Corintios 1, 21, Pablo afirmó que le agradó a Dios salvar a los que creen. Definitivamente los que creen, los que se salvan y los llamados son el mismo grupo de personas. Son quienes viven la experiencia de la salvación por medio de la fe. Y Romanos 1:16 lo confirma. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Además, comprobamos con los escritos paulinos que Cristo no es solo el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que por medio de Él, Dios se enfrentó y resolvió sabiamente el problema del pecado. Algo que la sabiduría humana fue incapaz, de solucionar. La sapiencia de este mundo es inepta para llevar a las personas a conocer a Dios. En contraste, por medio de Cristo, llegamos a ser sabios para la salvación, como así afirma 2 Timoteo 3:15. Ahora, al leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 24 al 29, resaltan las palabras necedad y debilidad. La cuestión es que la sabiduría humana podría considerar el mensaje de la cruz como necedad y debilidad. Sin embargo, la necedad de Dios es más sabia y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. 1 Corintios 1:25. Claro, esto no significa que Dios sea débil o necio, hermanos, sino que simplemente expresa cómo el poder y la sabiduría de Dios superan con creces cualquier capacidad humana. La sabiduría divina es perfecta, es eterna, supera la perspectiva limitada y terrenal de nosotros, los seres humanos. Por último, la lección nos insta a reflexionar en nuestro propio llamamiento. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, afirma que no muchos somos sabios según los criterios humanos, tampoco muchos somos poderosos, ni de noble cuna. Definitivamente Dios no depende de nuestra habilidad humana para realizar sus propósitos divinos. De hecho, en sí, la realización de los propósitos de Dios
es un acto de su soberanía, Así lo no es. el resultado de nuestra destreza. No hay motivo de ensalzamiento o jactancia en cualquier hazaña humana. Seguro que no. Lo único por lo cual podemos presumir con justicia es conocer a Jesús como nuestro Salvador Así personal. Y si permitimos ser instrumentos humildes, entregados a Dios, seremos usados por Él para mostrar cuán vanos e impotentes son los que confían en la jerarquía, el poder y el conocimiento mundanal. Hermano, hermana, es nuestra unión con Cristo la que nos hace fuertes y sabios. La lección del viernes, saben hermanos, presenta poderosas citas del espíritu de profecía en cuanto a cómo Pablo enfocó su mensaje de la cruz. Pero una enseñanza queda grabada en mi mente en cuanto a la lección de esta semana. Pablo sabía por experiencia que cuando un pecador contempla el amor del Padre Celestial manifestado en Jesús y se somete a la influencia divina, ese pecador experimenta un cambio de corazón. Amén. Y de ese momento en adelante, Jesús en todo para esa persona. Es todo. Gloria a Dios, así de maravilloso es el mensaje de la cruz. Su sacrificio sana las heridas del pecado, Claro cura la que sí. enfermedad del mal y nos restaura a la salud espiritual, transformándonos a su gloriosa imagen. Hermosa lección, ¿no Claro es que cierto? Recapitulemos entonces. Número 1, el Evangelio de la cruz consiste en que Jesús tomó nuestro lugar para pagar nuestra deuda del pecado. Número 2, la necedad para los que perecen se refiere al comportamiento, la falta de discernimiento y la rebelión contra Dios. Número 3, el poder para los que somos salvos proviene de la gracia divina por medio de la fe y esto es don de Dios. Número 4, ni los judíos ni los griegos esperaban un mensaje de un Mesías crucificado. Esto nos enseña que Dios no siempre actúa como esperamos, sino conforme a lo que necesitamos. Y número 5, Cristo es el poder de Dios porque solo Él tiene el poder para salvarnos. Así es, maravillosas enseñanzas. Continuaremos avanzando con los estudios de este trimestre. La próxima lección se titula Unidad en Cristo. Te invitamos a conectarte nuevamente por este mismo medio. Sigamos creciendo espiritualmente. Además, no te pierdas el excelente tema del pastor Grieve este viernes. Se titula Dios encerró a Noé. Bueno, sabemos que Noé, cuando entró en el arca, Dios le cerró la puerta que solo podía ser abierta por ángeles. Claro. Además no tenía un timón el barco, no tenía la paleta para cambiar de dirección. Wow. Estaba bajo la merced de Dios y los santos ángeles que sostenían las paredes Wow, de va esa a estar embarcación. buenísimo. No te lo pierdas. Te instamos también a compartir estos estudios con tus contactos por las redes sociales. Y si deseas saber más sobre este ministerio La Voz de la Esperanza, puedes visitar nuestra página lavoz.org. Gracias por tu apoyo financiero y por tus oraciones. De nuestra parte deseamos que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.